Capítulo 14. Conducta del habitar felizmente. En ese momento, el príncipe del Dharma Bodhisattva Mahasattva Manjushri le dijo al Buda: honrado por el mundo, todos estos bodhisattvas son extremadamente extraordinarios. Reverentemente obedeciendo al Buda, ellos han hecho grandes votos prometiendo proteger, mantener, leer y hablar en la era diabólica futura, este sutra del Dharma de la flor. Honrado por el mundo, ¿cómo los bodhisattvas Mahasattvas deben hablar este sutra en la era diabólica futura? El Buda le dijo a Manjushri: si un bodhisattva Mahasattva desea pronunciar este sutra en la era diabólica futura, él debe morar firmemente en los 4 dharmas. Primero, a través de habitar en la extensión de la práctica y la extensión de asociación del bodhisattva, él será capaz de exponer este sutra a los seres vivientes. Manjushri, ¿qué significa a través de la extensión de la práctica del bodhisattva Mahasattva? Si un bodhisattva Mahasattva mora en la posición de la paciencia, es gentil y obedece, no es impetuoso o impulsivo. Si su mente no teme. Sí, además, él no practica de acuerdo a cualquier dharma, sino que contempla las marcas de todos los dharmas como realmente no son, sin embargo, practicando la no discriminación, a eso se le llama la extensión de la práctica del bodhisattva Mahasattva. ¿Qué significa a través de la extensión de asociación del bodhisattva Mahasattva? Que los bodhisattvas Mahasattvas no se acercan a los reyes, príncipes, grandes ministros u oficiales. Ellos no se acercan a los externalistas brahmacharis, nirgrantas 30 y similares o los escritores de literatura mundana, o aquellos que cantan alabanzas a las escrituras externalistas, a los lokayatas 31 o a los oponentes de los lokayatas. Ellos también no se acercan a los entretenimientos violentos como el boxeo o la lucha libre, a las demostraciones de las artes marciales que involucran ataque mutuo, a las natas, o a cualquier entretenimiento que usa la magia. Ellos no se acercan a los chándalas, o aquellos que crían puercos, ovejas, pollos, o perros. O aquellos que cazan, pescan, atrapan o se emplean en cualquier otra actividad malévola. Si tales personas en ciertas ocasiones llegan a ellos, ellos le hablan el Dharma, pero no tienen ninguna expectativa al respecto. Ellos tampoco se acercan a aquellos que buscan ser oyentes, ya sean bhiksus, bhiksunis, upasakas, o upasikas, y no se inclinan ante ellos en reverencia. Ni tampoco permanecen en una habitación, un lugar o acto, o un salón de lectura con ellos. Si esas personas en ciertas ocasiones llegan a ellos, ellos le hablan el Dharma como es apropiado, pero no buscan nada de vuelta. Manjushri, además, los bodhisattvas Mahasattvas no deben mirar los cuerpos de las mujeres como objetos de deseo y hablarles el Dharma. Ellos no se deleitan en mirar a las mujeres. Si entran en los hogares de otros, no hablan con las jóvenes, señoras, viudas y así sucesivamente. Asimismo, ellos no se acercan a las 5 clases impropias de hombres o devienen amigos de ellos. Ellos no entran solos en las casas de los demás. Si por alguna razón ellos deben de hacerlo, ellos con una sola mente recuerdan o piensan sobre el Buda. Si ellos les predican el Dharma a las mujeres, ellos no se sonríen o ríen y no dejan que sus dientes se enseñen, ni tampoco exponen sus torsos. Inclusive, por el beneficio del Dharma, ellos no se familiarizan con ellas, y mucho menos por el beneficio de otros asuntos. Ellos no se deleitan en educar discípulos jóvenes, shramaneras, o muchachos, y no disfrutan el compartir el mismo maestro con ellos. Ellos siempre se deleitan en sentarse en dhyana y, en un lugar tranquilo y meditar aunando sus pensamientos. Manjushri, a esto se le llama la primera extensión de asociación. Igualmente, los bodhisattvas Mahasattvas contemplan todos los dharmas como vacíos, como caracterizados por la realidad, como no al revés o inversos, como no moviéndose, como no retrocediendo, como no girando, como siendo como el espacio vacío, como sin una naturaleza, como teniendo el camino del lenguaje removido, como no llegando a ser, como no emergiendo, como no surgiendo, como sin un nombre, como sin una apariencia, como en realidad no existentes, como inmensurables, como ilimitados, como abiertos, y como fluidos. Ellos existen solo por las causas y condiciones y se producen del opuesto. Por lo tanto, se dice que el deleitarse constantemente en la contemplación de tales características de los dharmas se le llama la segunda extensión de asociación de un bodhisattva. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reafirmar lo que había expresado, pronunció los siguientes versos. Si hay un bodhisattva, en la era diabólica futura, que con una mente valerosa, desea hablar este sutra, él debe entrar en la extensión de la práctica y la extensión de asociación.
Él debe siempre mantenerse aparte de los reyes, tanto como de los príncipes, los grandes ministros y los oficiales ejecutantes brutales y peligrosos. De los chándalas junto con los externalistas y brahmacharis. Él no debe acercarse a aquellos de orgullo arrogante que están apegados al vehículo pequeño y estudian las tres perspectivas. Ni deben acercarse a los bhiksus que rompen los preceptos, ni a los arats solamente de nombre, o a las bhiksunis que les gusta jugar y reír, esas apegadas profundamente a los 5 deseos o que buscan la serenidad y la calma en el presente. Ni tampoco deben acercarse a los upasikas. Si esas personas se acercan con un buen corazón a un bodhisattva para oír el camino de Buda, el bodhisattva, entonces, puede sin preocupación ni ansiedad alguna y sin expectativas, hablarles el Dharma. Él no debe acercarse a las viudas, solteras, o a los hombres de conducta inapropiada, ni tampoco familiarizarse o estar cerca de ellos. Él tampoco debe acercarse a los que cruelmente matan a los animales, a los carniceros, o a cualquiera que mata por sacar producto de ello, o a los que venden carne como medio de vida, o a aquellos que trafican con carne femenina. Él no debe estar cerca de personas como esas. Él debe ser cuidadoso de nunca acercarse a esos que se emplean en deportes violentos, ni de actores o entretenedores o prostitutas o algo por el estilo. Él no debe, mientras está en un lugar solitario, hablarles el Dharma a las mujeres. Mientras habla el Dharma, no debe reírse o hacer chistes. Cuando él entra en una ciudad a pedir limosnas, debe ir con otro bhiksus, o, si no hay otro bhiksus, debe con una mente firme recordar el Buda. Esas son a los que se las llama las extensiones de la práctica y de la asociación. A través de la alternativa de esas dos extensiones él puede predicar en paz y comodidad. Además, él no practica dharmas superiores, medios o inferiores. Ni dharmas condicionados o incondicionados, ni dharmas reales o irreales. Él no distingue entre hombres y mujeres. Él no obtiene ningún dharma ni conoce o percibe ninguno. Esto es lo que se conoce como la extensión de la práctica del bodhisattva. Todos los dharmas, los que sean, son vacíos, no existentes, sin permanencia, ni surgen ni se extinguen. Esto se conoce como la extensión de la asociación del sabio. Es a través de invertir la discriminación que los dharmas existen o no existen, que parecen reales o irreales, creados o no creados. Si, en un lugar tranquilo, él cultiva y recoge sus pensamientos pacíficamente morando, inmóvil como el monte Sumeru, contemplando todos los dharmas como no existentes, como el espacio vacío, con nada firme o sólido, no creados, no surgiendo, inmóviles, sin retroceder. Habitando siempre en una marca, a eso se le llama la extensión de asociación. Si un bhiksu, después de mi nirvana, entra en la extensión de la práctica y la extensión de asociación, cuando él pronuncie o predique este sutra él no tendrá temor. Cuando un bodhisattva entra en la habitación tranquila y con atención plena contempla los dharmas de acuerdo con este principio, surgiendo de la concentración dhyana él puede por el beneficio de los reyes, príncipes, ministros, brahmanes y tales como esos, enseñar, transformar y exponer, hablando este sutra con una mente calmada y sin temor. Manjushri, a esto se le llama el habitar del bodhisattva, serena y pacíficamente, en el Dharma primero, y él puede, en la era futura, hablar el sutra del Dharma de la flor. Manjushri, después del nirvana del Tathagata, en la era final del Dharma, si uno desea hablar este sutra, uno debe morar en esta conducta del habitar felizmente. Ya sea si uno expone el sutra oralmente o leyéndolo, uno no debe deleitarse en hablar sobre las faltas de las demás personas o del sutra, ni debe uno desdeñar o irrespetar los otros maestros de Dharma, ni hablar de las buenas o malas cualidades y las fortalezas o debilidades de otros. En referencia a los oyentes, uno no debe mencionarlos por nombre para hablar de sus faltas, o alabar sus excelencias. Uno no debe tener resentimiento o celos. Porque ese diestramente cultiva tales pensamientos felices y pacíficos, él no se opondrá a las intenciones de sus oyentes. Si se le hacen preguntas difíciles, él no responderá usando el dharma del vehículo menor, sino que usará solamente el gran vehículo para su explicación, causando a sus oyentes el obtener la sabiduría de todos los acercamientos o modos. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reafirmar su significado, habló en versos diciendo: el bodhisattva siempre se deleita hablando el dharma en tranquilidad. Sobre la tierra pura él prepara su asiento, unge su cuerpo con aceite, lavando el polvo y la inmundicia. Usando ropa limpia y fresca, completamente puro, con o sin ellas, se sienta firmemente sobre el asiento del dharma, y responde a preguntas.
Si hay bhiksus o bhiksunis, upasakas o upasikas, reyes, príncipes, ministros, letrados o plebeyos, a través de recurrir al principio sutil y maravilloso, con semblante y porte armonioso él les habla, guiándolos para que sean felices. Si hay preguntas difíciles, las responde de acuerdo al principio. Usando causas, condiciones y parábolas, él explica y hace distinciones. A través de usar tales expedientes, los estimula a todos a hacer surgir la resolución, que gradualmente aumenta a medida que entran en el camino del Buda. Rechazando los pensamientos de indolencia y apatía, liberándose de toda preocupación, él predica el Dharma con una mente compasiva. Día y noche él constantemente habla la enseñanza suprema del camino. A través de las causas y condiciones e ilimitadas analogías él instruye a los seres vivientes, ropa, lecho, comida, bebida y medicina. Con respecto a esos él no abriga expectativas. Solamente está enfocado en hablar el Dharma de acuerdo a las condiciones causales. Su deseo es alcanzar el camino de Buda y guiar a los seres vivientes a hacer lo mismo. Esto, entonces, es el gran beneficio. La ofrenda de paz y consuelo. Después de mi nirvana, si hay un bhiksu que es capaz de exponer el sutra del Dharma maravilloso de la flor sin ningún pensamiento de envidia o cólera, sin aflicción u obstrucción, él no tendrá preocupaciones ni enemigos. Tampoco temerá a las espadas o a los palos, ni será exilado, porque estará a salvo en su paciencia. El sabio es así. Cultivando bien su mente, está a salvo en paz y calma. Como he explicado anteriormente, el mérito y la virtud de esta persona no pueden ser descritos en detalle, en 10 millones de eones, a través de números o parábolas. Asimismo, Manjushri, en la era final futura, cuando el Dharma esté a punto de extinguirse, el Bodhisattva que recibe, sostiene en alto, lee o recita este sutra, no debe abrigar pensamientos de envidia, adulación, o deshonestidad. Tampoco debe ridiculizar o criticar a aquellos que estudian el camino de Buda, ni debe buscar sus debilidades o fortalezas. Si hay bhiksus, bhiksunis, upasakas o upasikas, esos que buscan ser oyentes, pratyekabudas, o esos que buscan el camino del Bodhisattva, él no debe atormentarlos o causarles dudas a través de decirles: todos ustedes están muy lejos del camino, y nunca alcanzarán la sabiduría de todos los acercamientos o modos. ¿Por qué no? Porque ustedes son negligentes y descuidados en el camino. Además, él no debe discutir frívolamente el Dharma por el beneficio del argumento. Él debe hacer surgir pensamientos de gran compasión hacia todos los seres vivientes y pensar en todos los Tathagatas como padres compasivos y en todos los Bodhisattvas como grandes maestros. Siempre debe reverenciar y respetar a todos los grandes Bodhisattvas de las 10 direcciones. Él debe hablar el Dharma en igual medida para todos los seres vivientes. De acuerdo con el Dharma, no debe hablar mucho ni poco. Incluso no debe hablarlo mucho para esos que aman profundamente el Dharma. Manjushri, en la edad futura, cuando el Dharma esté a punto de extinguirse, será imposible cuando él habla el Dharma, confundir o perturbar a un Bodhisattva Mahasattva que ha alcanzado esta conducta tercera del vivir felizmente. Él tendrá estudiantes buenos con quienes pueda leer y recitar este sutra. Grandes asambleas se unirán para escuchar y aceptarlo. Habiéndolo oído, ellos lo sostendrán en alto. Habiéndolo sostenido en alto, ellos lo recitarán. Habiéndolo recitado, ellos serán capaces de hablarlo. Habiéndolo hablado, ellos serán capaces de escribirlo y causarles a otros que lo escriban, le hagan ofrendas, lo reverencien, lo honren y lo alaben. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reafirmar su significado, habló en versos diciendo: si uno desea hablar / predicar este sutra, él debe desprenderse de los pensamientos de envidia, cólera, arrogancia, adulación y deshonestidad. Su práctica debe ser honesta y recta. Él no debe ridiculizar a los demás, o hablar del Dharma inconsideradamente, o causarles dudas a otros a través de decirles que no lograran la budeidad. Cuando este hijo del Buda habla el Dharma, siempre es gentil, agradable, paciente, y compasivo hacia todos y nunca es remiso en sus esfuerzos. El gran Bodhisattva de las 10 direcciones se compadece de las multitudes y por lo tanto practica el camino. Él debe hacer surgir un corazón de reverencia, pensando: estos son mis grandes maestros. En referencia a todos los Budas, los honrados por el mundo, él debe pensar sobre ellos como sus padres supremos. Él debe penetrar todos los pensamientos de arrogancia y entonces hablar el Dharma sin obstáculo alguno. Ese es el tercer Dharma, que los sabios siempre deben proteger. Con una conducta establecida y determinada en habitar felizmente, uno es reverenciado por multitudes ilimitadas.
Además, Manjushri, en la era final del futuro cuando el Dharma esté a punto de extinguirse, el Bodhisattva Mahasattva, que sostenga en alto el Sutra del Dharma de la Flor, debe hacer surgir pensamientos de gran gentileza por esos en el hogar y por los que lo hayan dejado. Él debe hacer surgir pensamientos de gran compasión por esos que no son bodhisattvas. Él debe pensar, estas personas se están perdiendo una gran cosa. Aunque el Tathagata habla el Dharma diestra y apropiadamente, ellos no lo oyen, no lo reconocen y no se despiertan a él. Ellos no preguntan por su significado, ni lo creen, ni lo entienden. Aunque esas personas no pregunten por su significado, ni lo crean, ni lo entiendan, este sutra, todavía, cuando yo logre el Anuttara Samyak Sambodhi, donde quiera que pase, usaré el poder de las penetraciones espirituales y el poder de la sabiduría para guiarlos a morar en este Dharma. Manjushri, después del nirvana del Tathagata, el Bodhisattva Mahasattva que logre esto, el cuarto Dharma, será libre de error cuando hable este Dharma. Los bhiksus, bhiksunis, upasakas, upasikas, reyes, príncipes, grandes ministros, personas comunes, brahmanes, laicos y así sucesivamente, le harán ofrendas, reverenciarán, honrarán y alabarán. Y los dioses en el espacio vacío le seguirán y servirán siempre para poder oír el Dharma. Si en las villas o ciudades, en los montes o en los bosques, alguien desea plantearle preguntas difíciles, todos los dioses, por el beneficio del Dharma, lo protegerán día y noche, y él causará que la audiencia sea feliz. ¿Por qué es esto? Este sutra está protegido por los poderes espirituales de todos los Budas del pasado, presente y futuro. Manjushri, a través de kalpas ilimitados, no ha sido posible incluso oír el nombre del Sutra del Dharma de la Flor, y mucho menos verlo, recibirlo, sostenerlo en alto, leerlo o recitarlo. Manjushri, eso es como un sabio y poderoso rey que hace girar la rueda y que desea subyugar otras tierras por la fuerza. Pero todos los reyes inferiores no siguen sus órdenes. Entonces, el rey que hace girar la rueda moviliza sus diversas tropas y se dirige a castigarlos. Viendo a sus tropas que estaban ganando en el conflicto, se llena de contento y les recompensa de acuerdo a sus méritos, concediéndoles tierras, casas, villas, ciudades y países, conjuntamente con ropa, ornamentos personales o tesoros variados de oro, plata, lapislázuli, madreperla, rubí, coral o ágata. O elefantes, caballos, carruajes, sirvientes, o siervos. Solo se queda con la perla brillante de su diadema, que no la regala. ¿Por qué? Porque solamente el rey puede usar esta perla en su corona. Y si la da, su séquito estaría por supuesto grandemente anonadado. Manjushri, el Tathagata es también así. A través del uso de los poderes del Samadhi Dhyana y la sabiduría, él ha alcanzado el reino del Dharma y es el rey de los 3 dominios. Pero todavía los reyes demonios rehúsan someterse. Los generales del Tathagata, los admirables y los sabios, luchan con ellos. Él se deleita con los que triunfan. Él predica los sutras a las 4 asambleas, haciendo que sus corazones se regocijen. Él les confiere las concentraciones dhyana, las liberaciones, la carencia de filtraciones, las raíces y poderes, y toda la riqueza del Dharma. Además, él les concede la ciudad del nirvana, diciéndoles que ellos han alcanzado la cesación. Él guía sus pensamientos, causándoles a todos que se regocijen. Pero él no habla el sutra del Dharma de la Flor. Manjushri, eventualmente el rey que hace girar la rueda, viendo entre sus tropas aquellos que han sido grandemente exitosos, se deleita y por fin les da a ellos la perla increíble, que ha usado por mucho tiempo en su penacho y que nunca daría casualmente. Así también es con el Tathagata. Como el gran rey del Dharma en los 3 dominios, él lo usa el Dharma para enseñar y transformar a todos los seres vivientes. Observando el ejército de los admirables merecedores y sabios, en la batalla con los demonios de los 5 skandhas, los demonios de las aflicciones, y los demonios de la muerte, y siendo grandiosamente exitosos en extinguir los 3 venenos, escapando los 3 dominios y desgarrando la armadura de los demonios, el Tathagata está grandemente satisfecho. Entonces, él les habla a ellos el Sutra del Dharma de la Flor, que nunca ha hablado anteriormente y que puede guiar a los seres vivientes a la sabiduría total, que combate el resentimiento y la incredulidad en todo el mundo. Manjushri, el Sutra del Dharma de la Flor es el principal entre las enseñanzas del Tathagata. Entre todas las enseñanzas es la más profunda, y solamente es conferida o presentada en el mismo final, al igual que la perla brillante que el poderoso rey guardó y entonces dio. Manjushri, el Sutra del Dharma de la Flor es el tesoro secreto de todos los Budas, Tathagatas. Entre todos los sutras es el superior. En la larga noche del tiempo ha sido guardado y nunca expuesto imprudentemente.
Hoy, por primera vez, yo se lo hablaré a ustedes. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reafirmar este significado, habló en versos diciendo: siempre practicando la paciencia y siendo compasivo con todos, uno será capaz de proclamar este sutra alabado por los Budas. En la era final futura, aquel que sostiene en alto este sutra, debe hacer surgir la gentileza y la compasión hacia esos en el hogar, hacia los que lo han dejado, y hacia esos que no son bodhisattvas, pensando: esos que no oyen o creen este sutra sufren una gran pérdida. Cuando yo haya alcanzado el camino del Buda usaré expedientes para hablarles este dharma de manera que ellos puedan habitar en él. Eso es como un rey poderoso que hace girar la rueda y concede recompensas a los soldados exitosos en la batalla. Elefantes, caballos, carruajes, ornamentos personales, tanto como tierras, casas, villas, ciudades y países. O él puede conceder vestimentas o tesoros variados, sirvientes u otras cosas de valor, dándoselas con regocijo. Si hay un héroe que es capaz de hacer acciones difíciles, el rey tomará de su propio penacho su perla brillante, y se la dará. El Tathagata es también así. Con paciencia, gran poder, con gran gentileza y compasión, él observa a todas las personas. Él habla los diferentes dharmas. Como rey de todos los dharmas, y el almacén precioso de sabiduría, él transforma el mundo de acuerdo al dharma. Sufriendo en dolor y agonía, buscando la liberación, y batallando con los demonios. Para esos seres vivientes, usando expedientes óptimos, les enseña los sutras. Cuando ya sabe que los seres vivientes han devenido fuertes, entonces en el mismo final él les habla el dharma de la flor. Es como el rey que desata su penacho y regala su perla brillante. Insuperable entre la multitud de sutras, este sutra es venerable. Yo siempre lo guardo y protejo y nunca lo hablo irresponsablemente. Pero ahora el tiempo es exactamente el correcto para predicárselo a todos ustedes. Después de mi extinción, aquellos que busquen el camino de Buda, que deseen obtener la paz y la tranquilidad, y proclamen este sutra deben acercarse a tales dharmas como estos 4. Aquellos que lean este sutra no tendrán preocupaciones o aflicciones. Ellos estarán libres del dolor de la enfermedad, con una expresión fresca y clara. Ellos no nacerán pobres, inferiores o feos. Los seres vivientes estarán felices de verlos, como si fueran apreciados por los sabios. Todos los hijos de los dioses actuarán como sus mensajeros. Los cuchillos y las estacas no los dañarán, el veneno no les matará, su boca se paralizará. Como el rey león. Brillará como el sol. Solamente cosas maravillosas. Ellos se verán a sí mismos allí, también, y si alguien los abusa, ellos andarán sin temor. La luz de su sabiduría. En sueños ellos verán. Ellos podrán ver los Tathagatas sentados sobre sus tronos de león, rodeados por una congregación de bhiksus a medida que predican el dharma. Ellos también verán los dragones, espíritus, asuras y así sucesivamente, con las palmas unidas en reverencia, en números tan grandes como las arenas del Ganges. Ellos se verán a sí mismos apareciendo para hablarles el dharma. Además, ellos verán a todos los Budas, sus cuerpos de tonos dorados emitiendo luz infinita, iluminándolo todo, y proclamando todos los dharmas con el sonido de Brahma. Los Budas hablarán el dharma supremo para la congregación cuádruple. Con las palmas unidas, alabando a los Budas. Oyendo el dharma, ellos se regocijarán y harán ofrendas. Ellos obtendrán los dharanis y se certificarán en la sabiduría sin retroceso. Los Budas, conociendo que sus mentes han entrado profundamente en el camino de Buda, les conferirán una predicción para la realización de la iluminación más perfecta, diciendo: ustedes, hombres buenos en la era futura, alcanzarán la sabiduría ilimitada y el gran camino del Buda. Sus tierras serán adornadas y puras, vastas e incomparables, y las 4 asambleas allí escucharán el dharma con las palmas unidas. Ellos también se verán a sí mismos morando en los bosques montañosos, practicando los dharmas sanos, certificándose en la marca real, entrando profundamente en la concentración dhyana, viviendo a los Budas en las 10 direcciones. Los Budas, con los cuerpos dorados, ellos se levantan y hacen girar la rueda del dharma. Estarán adornados con las marcas de 100 bendiciones. Oyendo su dharma, ellos se lo hablarán a los demás y siempre tendrán sueños como esos. Ellos también soñarán ser un rey que abandona su palacio y séquito, tanto como los objetos finos de los 5 deseos, para entrar en el Bodhimanda. Allí, bajo el árbol Bodhi, ellos se sientan sobre el trono de león, buscando el camino por 7 días, y obteniendo la sabiduría de Buda. Después de alcanzar el camino supremo, hablando el dharma a la asamblea cuádruple. A través de miles de miríadas de millones de eones, ellos buscan el dharma maravilloso de las no filtraciones, salvando a seres vivientes ilimitados.
Después ellos entran en el nirvana, como una lámpara que se apaga cuando se termina su combustible. Sí, en la era diabólica futura, ellos pueden hablar este dharma principal, ellos obtendrán gran beneficio, mérito, y virtud como he dicho anteriormente. Capítulo 15. Brotando de la tierra. En ese momento, en la gran asamblea, los bodhisattvas mahasattvas, que habían venido de otras tierras en números que excedían los granos de arena en los 8 ríos Ganges, se levantaron, juntaron las palmas de sus manos, reverenciaron y le dijeron a Buda: honrado por el mundo, si nos permites, después del reposo de Buda, aquí en este mundo Sa, continuaremos por siempre aumentando la protección energética, el mantenimiento, la lectura, la recitación, la escritura y las ofrendas a este sutra, y lo proclamaremos amplia y distantemente a través de esta tierra. El Buda entonces le dijo a la congregación de bodhisattvas mahasattvas: hombre buenos, deténganse. Ustedes no necesitan proteger y mantener este sutra. ¿Por qué no? En mi mundo Sa per se, hay tantos bodhisattvas mahasattvas iguales en número a las arenas de 60.000 ríos Ganges, cada uno de los cuales tiene un séquito o comitiva igual en número a las arenas de 60.000 ríos Ganges. Después de mi descanso, todos ellos protegerán, sostendrán en alto, leerán, recitarán y proclamarán infinitamente este sutra. Cuando el Buda dijo esto, la tierra en las 3.000 inmensas miles de tierras en el mundo Sa tembló y se abrió, y desde el medio, surgieron simultáneamente ilimitados miles de 10 miles de millones de bodhisattvas mahasattvas. Todos estos bodhisattvas poseían cuerpos dorados, luz ilimitada y las 32 marcas. Ellos habían estado viviendo debajo del mundo Sa en el espacio perteneciente a este mundo. Al oír el sonido de la voz del Buda Shakyamuni, todos los bodhisattvas subieron desde abajo. Cada uno de los bodhisattvas era un líder que instruía y guiaba una gran multitud. Cada uno tenía un séquito tan grande en número como los granos de arena de 60.000 ríos Ganges. Sin embargo, otros tenían séquitos de 50.000, 40.000, 30.000, 20.000 o 10.000 ríos Ganges. Otros tenían séquitos en número de los granos de arena de un río Ganges, de medio río Ganges, de un cuarto, y hasta 1.000 de un 10.000 de un millón de un nayuta de un río Ganges. Otros tenían séquitos que numeraban en billones de nayutas. Otros tenían séquitos que numeraban en cientos de millones. Otros tenían séquitos numerados en los 10 millones, los millones, y así sucesivamente decreciendo hasta los 10. Otros tenían 5, 4, 3 o 2 discípulos. Sin embargo, otros tenían séquitos ilimitados, más allá del poder de calculación o analogía para conocerse. Habiendo brotado de la tierra, todos los bodhisattvas fueron a la estupa maravillosa de las 7 joyas en el espacio, donde las y venido muchas joyas y Shakyamuni estaban. Llegando allí, ellos se dirigieron hacia los 2 así venidos y se inclinaron a los pies de esos budas. Entonces se dirigieron hacia donde los budas estaban sentados en los tronos de leones bajo los árboles enjollados, se inclinaron, los circunambularon 3 veces hacia la derecha, juntaron las palmas de sus manos respetuosamente y los enaltecieron con alabanzas de bodhisattvas. Entonces se apartaron hacia un lado y gozosamente fijaron su vista en los 2 honrados por el mundo. Desde el tiempo en que los bodhisattvas mahasattvas primeramente brotaron de la tierra, y mientras ellos alababan a los budas con alabanzas de bodhisattvas, transcurrió un período de 50 eones pequeños. Durante ese tiempo, el Buda Shakyamuni permaneció sentado en silencio, y las 4 asambleas estuvieron también en silencio por 50 eones pequeños. Por el poder espiritual de los budas, todos en la gran asamblea pensaron que solamente había pasado la mitad de un día. En ese momento las 4 asambleas, también fueron capaces por el poder espiritual de Buda, de ver todos los bodhisattvas llenando completamente el espacio de los cientos de miles de miríadas de millones de tierras ilimitadas. Entre las multitudes de bodhisattvas mahasattvas había 4 líderes. El primero se llamaba práctica superior. El segundo se llamaba práctica ilimitada. El tercero se llamaba práctica pura. Y el cuarto se llamaba práctica segura. Estos 4 bodhisattvas, entre la asamblea, eran los más importantes líderes, los voceros y guías. Ante las grandes multitudes, ellos unieron las palmas de sus manos, contemplaron al Buda Shakyamuni, se inclinaron profundamente en reverencia y dijeron: honrado por el mundo, ¿tienes buena salud y no tienes preocupaciones? ¿Estás en paz y feliz en tu práctica? ¿Esos que deben cruzar están receptivos a la enseñanza? ¿Ellos no le causan al honrado por el mundo preocupación en alguna forma? ¿Es eso así? Entonces los 4 grandes bodhisattvas hablaron en verso diciendo: ¿está en honrado por el mundo feliz y en paz? ¿Libre de inquietudes y enfermedades?
Al enseñar y transformar a los seres, ¿está él libre de preocupaciones? Y además, ¿los seres vivientes reciben fácilmente la transformación? ¿No le causan ellos al honrado por el mundo el llegar a fatigarse? ¿Es eso así? Entonces, el honrado por el mundo, en el medio de la gran congregación de bodhisattvas dijo esto. Así es, hombres buenos. El así venido está feliz y en paz, libre de enfermedades y preocupaciones. Todos los seres vivientes son fáciles de transformar y cruzar, y ellos no me causan intranquilidad. ¿Por qué es esto? Todos estos seres vivientes, vida tras vida, han recibido siempre mi enseñanza, y ellos también han reverenciado y venerado los Budas del pasado, y en esa forma han plantado las raíces de la bondad. Cuando esos seres vivientes por primera vez me vieron y oyeron mi enseñanza, todos, excepto aquellos que han practicado y estudiado anteriormente el vehículo pequeño, la creyeron, aceptaron y entraron en la sabiduría del así venido. Y ahora guían inclusive a personas como esas a oír este sutra y a entrar en la sabiduría de Buda. En ese momento los grandes bodhisattvas pronunciaron los siguientes versos. Definitivamente bueno, definitivamente bueno. Gran héroe, honrado por el mundo, que todos los seres vivientes son fáciles de transformar y salvar, que ellos pueden buscar la sabiduría profunda del Buda y habiéndola oído, creerla y practicarla. Nosotros nos regocijamos por eso. Entonces, el honrado por el mundo alabó a los líderes de todos esos grandes bodhisattvas. Definitivamente bueno, definitivamente bueno. Que todos ustedes, hombres buenos, han hecho surgir un corazón regocijante de acuerdo al así venido. En ese momento, el bodhisattva Maitreya y los bodhisattvas en las multitudes, tantos como los granos de arena de 8000 ríos Ganges, todos tuvieron el siguiente pensamiento. Desde el pasado, nunca hemos visto u oído de estos grandes bodhisattvas mahasattvas que han brotado de la tierra y que están parados frente al honrado por el mundo, uniendo las palmas de sus manos, haciendo ofrendas, reverenciándose ante él completamente e inquiriéndole acerca de su bienestar. Entonces, el bodhisattva Mahasattva Maitreya, conociendo los pensamientos en las mentes de los bodhisattvas y los demás, tantos como los granos de arena de 8000 ríos Ganges, y deseando también aclarar sus propias dudas, unió las palmas de sus manos, miró a Buda y pronunció los siguientes versos. Estos miles de miríadas de kotis de bodhisattvas ilimitados forman una gran congregación, como la que nunca hemos visto antes. Nosotros le suplicamos al doblemente honrado que nos diga de dónde vienen y por qué ellos están reunidos aquí. Ellos tienen cuerpos inmensos, grandes penetraciones espirituales, y sabiduría inconcebible. Son fuertes en su resolución y voluntad, y poseen un gran poder de paciencia. Los seres vivientes se deleitan en verlos. Pero, ¿de dónde vienen? Todos y cada uno de los bodhisattvas han traído un séquito ilimitado en número, como los granos de arena del Ganges. Algunos de los grandes bodhisattvas guían cortejos de seres, tantos como los granos de arena de 60.000 ríos Ganges. Esas son las grandes asambleas buscando el camino de Buda con una mente firme. Esos grandes maestros, tantos como los granos de arena de 60.000 ríos Ganges, han llegado todos para hacerle ofrendas a Buda, proteger y sostener en algo este sutra. Aquellos con séquitos incluyendo tantos como los granos de arena en 50.000 ríos Ganges incluso son muchos más en números. Aquellos con séquitos tantos como los granos de arena de 40 o 30.000, 20.000, y hasta 10.000, 1.000 o 100 ríos Ganges, y así sucesivamente, hasta la cantidad de granos de arena de un solo río Ganges. También aquellos con la mitad, una tercera o una cuarta parte, hasta una 100.000ª parte de una nayuta de eso. Y unos de 10.000 millones de discípulos decreciendo hasta la mitad de 1.000.000 son inclusive más numerosos. Hay también aquellos con cientos de 10.000, o 10.000, miles o cientos. 50 o 10, hasta los 3, 2 y 1, y aquellos que vienen solo sin séquitos, prefiriendo la soledad. Todos esos llegan ante Buda en números que sobrepasan esos anteriormente declarados. Así de grande es la asamblea, esa era uno para contar con ellos. Por eones, tantos más que los granos de arena del Ganges, todavía uno no podía conocerlos a todos ellos. ¿Quién pronunció el Dharma para todos esos de virtudes espléndidas? Esa congregación energética de bodhisattvas enseñando, transformando y ayudándolos al cumplimiento, bajo quien ellos primeramente hicieron surgir su resolución. ¿Qué Buda Dharma ellos alaban y proclaman? ¿Qué sutras ellos reciben, sostienen en alto y practican? ¿Y qué camino de Buda ellos cultivan? Tales son los poderes de los bodhisattvas de penetraciones espirituales y gran sabiduría, que a través de las 4 direcciones, la tierra tiembla y se abre, y ellos surgen de ella. Honrado por el mundo, desde los tiempos pasados, nunca he visto tal cosa.
Te rogamos nos digas los nombres de las tierras de donde ellos vienen. Yo siempre estoy viajando a través de las regiones, pero nunca he visto esta asamblea. No reconozco ni uno solo de ellos. Repentinamente ellos han brotado de la tierra. Ahora, en esta gran asamblea, todos los ilimitados cientos de miles de millones de bodhisattvas desean entender este evento, las causas y condiciones, desde la primera hasta la última, de esta congregación de bodhisattvas. Oh, honrado por el mundo de virtudes ilimitadas, te rogamos nos aclares y soluciones estas dudas. En ese momento todos los cuerpos distribuidos del Buda Shakyamuni, que habían venido de miles de miríadas de tierras ilimitadas de diferentes direcciones, se sentaron en la postura de loto sobre los tronos de leones bajo los árboles enjollados a través de las 8 direcciones. Los asistentes de esos Budas, observando esta gran asamblea de bodhisattvas de los 3000 inmensos miles de mundos brotando de la tierra en las 4 direcciones y habitando en el espacio, cada uno dijo a su Buda respectivo: honrado por el mundo, ¿de dónde vienen todos esos ilimitados e infinitos asamkheyas de bodhisattvas en esta gran congregación? Entonces, cada uno de esos Budas les dijo a sus asistentes: hombres buenos, todos ustedes esperen un momento. Hay un bodhisattva Mahasattva llamado Maitreya, al que el Buda Shakyamuni ha conferido una predicción. Él será el próximo Buda. Él ya ha preguntado acerca de esta materia, y el Buda está a punto de contestarle. Por esa razón, todos ustedes pueden oír la respuesta. Entonces, el Buda Shakyamuni le dijo al Bodhisattva Maitreya: definitivamente bueno, Agita 32, que puedas preguntarle al Buda acerca de este asunto tan grandioso. Ustedes, con una sola mente, deben vestirse con la armadura de la energía y hacer surgir una resolución firme. El así venido ahora desea revelar y proclamar la sabiduría de todos los Budas, el poder de la soberanía de todos los Budas y las penetraciones espirituales, el poder de rapidez del león, y el poder del valor espléndido y la fortaleza poderosa de todos los Budas. En ese momento, el honrado por el mundo, deseando reiterar estos principios, habló en versos. Ustedes deben ser energéticos y firmes de mente, porque deseo hablarles acerca de esta materia. No tengan dudas ni arrepentimientos. La sabiduría de los Budas es inconcebible, así que hagan surgir ahora el poder de la fe, y moren en paciencia y bondad, porque el Dharma de los tiempos sin principios que nunca ha sido oído, están ahora a punto de oírlo. Ahora los estoy confortando para que no tengan dudas ni temor. Los Budas nunca hablan falsamente, y su sabiduría no puede ser medida. Ese Dharma principal que ellos han alcanzado es extremadamente profundo, más allá del discernimiento. Como tal, ahora debe explicarse y con una sola mente firme debe escucharse. El honrado por el mundo, habiendo recitado esos versos, entonces le dijo al Bodhisattva Maitreya: en esta gran asamblea, ahora hago este anuncio a todos ustedes. Agita. Estos incalculables asamkheyas de grandes bodhisattvas mahasattvas, que han brotado de la tierra y que ustedes nunca han visto antes, son esos que yo he enseñado, transformado y guiado en este mundo Saa después que alcancé el Anuttara Samyak Sambodhi. Yo domestiqué y subyugué las mentes de esos bodhisattvas, causándoles que hicieran surgir la resolución por el camino. Todos estos bodhisattvas viven en el espacio bajo el mundo Saa. Ellos han leído y recitado todos los sutras hasta que los han penetrado completamente. Ellos han contemplado y considerado sus significados en detalle y les han prestado una atención plena a todos ellos. Agita. Todos estos hombres buenos no se deleitan en morar con las multitudes o en hablar mucho. Ellos disfrutan siempre el vivir en lugares silenciosos donde practican con diligencia y energía, sin descansar nunca. Ellos no habitan con humanos o dioses. Ellos siempre se deleitan en la sabiduría profunda y no tienen obstáculos. También se deleitan en los dharmas de todos los Budas. Con una mente firme y energética ellos buscan la sabiduría suprema. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reiterar este significado, habló en versos diciendo: Agita, debes saber, que por eones incontables, todos esos bodhisattvas han cultivado y practicado la sabiduría de los Budas. Yo les he enseñado a todos ellos causándoles que hicieran surgir la gran resolución por el camino. Ellos son todos mis discípulos. Habitando en este sistema de mundos, practicando por siempre el trabajo de Duta 33, ellos toman deleite en los lugares de quietud. Renunciando a la actividad de las multitudes, y no deleitándose en hablar mucho, esos discípulos estudian y practican el Dharma de mi camino. Energéticos siempre, día y noche, ellos buscan el camino de Buda. Ellos viven en el espacio bajo el mundo Saa, firmes y poderosos en resolución y voluntad, siempre diligentes, buscando sabiduría.
Ellos hablan diferentes dharmas maravillosos, sin temor en sus corazones. En la ciudad de Gaia, sentado bajo el árbol de Bodhi, alcancé la iluminación más apropiada e hice girar la rueda del Dharma Supremo. Solo entonces los enseñé y transformé, causándoles primeramente que hicieran surgir la resolución por el camino. Ahora, todos ellos habiten en irreversibilidad, y todos devengan Budas. Yo ahora pronuncio la verdad. Ustedes, por eones infinitos, deben creerla con una mente firme. Yo he enseñado y transformado estas multitudes. En ese momento el Bodhisattva Mahasattva Maitreya y los incontables Bodhisattvas tuvieron dudas en sus mentes. Estando confundidos acerca de esa ocurrencia sin paralelos, ellos pensaron: ¿cómo el honrado por el mundo, en ese período tan corto de tiempo, pudo haber enseñado esos ilimitados e infinitos asamkheyas de grandes Bodhisattvas y haberles causado que habitaran en el Anuttara Samyak Sambodhi? Justo entonces, ellos le hablaron a Buda diciéndole: honrado por el mundo, cuando el así venido fue coronado príncipe, él dejó el palacio Shakya y fue a un lugar no muy lejos de la ciudad de Gaia donde se sentó en el Bodhimanda y alcanzó el Anuttara Samyak Sambodhi. Desde ese tiempo hasta ahora, solo ha pasado 40 y tantos años. ¿Cómo en tal corto periodo de tiempo, pudo el honrado por el mundo haber hecho tal trabajo budista usando el poder potente y los méritos y virtudes de Buda para enseñar y transformar tales congregaciones ilimitadas de grandes bodhisattvas de manera que ellos pudieran alcanzar el Anuttara Samyak Sambodhi? Honrado por el mundo, las multitudes de grandes bodhisattvas son tales, que si una persona fuese a tratar de contarlas a través de miles de miríadas de millones de eones, ella no podría finalizar o alcanzar sus límites. Por eones infinitos en la presencia de números infinitos e ilimitados de Budas, ellos han plantado las raíces buenas y logrado el camino del Bodhisattva, siempre cultivando la conducta de Brahma. Honrado por el mundo, un asunto tal como ese es difícil de creer para aquellos en el mundo. Es como si por una analogía, hubiera un hombre guapo, de 25 años de edad con el pelo negro y brilloso apuntando a unos hombres viejos de 100 años de edad diciendo: estos son mis hijos. Entonces, supongamos que los hombres de 100 años de edad apuntan al joven y dicen: él es nuestro padre, el que nos produjo y nos crió. Tal cosa sería difícil de creer. El Buda es también así. Realmente no ha pasado mucho tiempo desde que él alcanzó el camino. Por otra parte, la gran congregación de bodhisattvas ya ha practicado con diligencia y energía, por el beneficio del camino del Buda, a través de ilimitados miles de miríadas de millones de eones. Ellos son muy capaces de entrar, salir y habitar en cientos de miles de miríadas de millones de samadhis ilimitados. Ellos han alcanzado grandes poderes espirituales y han cultivado o practicado extensivamente la conducta de Brahma. Ellos son muy capaces de practicar en secuencia todos los dharmas buenos y saludables, y sus preguntas y respuestas son diestras y hábiles. Ellos son joyas entre la humanidad, extremadamente raros en el mundo. No obstante, justamente ahora, el honrado por el mundo dijo que solo cuando el Buda hubo alcanzado el camino él les ocasionó a ellos que primeramente hicieran surgir la resolución. A través de enseñarlos, transformarlos y guiarlos, él los dirigió hacia el Anuttara Samyak Sambodhi. No ha pasado mucho tiempo desde que el honrado por el mundo alcanzó la budeidad, y no obstante él ha sido capaz de hacer esas acciones grandes y meritorias. Nosotros creemos que el Buda habla de acuerdo con lo que es apropiado, que nunca habla falsamente y que su entendimiento es completo y penetrante. Sin embargo, cuando los bodhisattvas que recientemente han hecho surgir su resolución oyen estas palabras después del descanso del Buda, puede que ellos no las crean ni acepten. Por lo contrario, puede que ellos hagan surgir causas y condiciones por el karma ofensivo incurrido al destruir el Dharma. Siendo este el caso, honrado por el mundo, esperamos que nos expliques para poder disipar nuestras dudas, y así también las de esas buenas personas del futuro que escuchen igualmente a este asunto, no tengan dudas. En ese momento, el Bodhisattva Maitreya, deseando reiterar este significado, habló en versos diciendo: en el pasado, el Buda de la línea de Shakya dejó el hogar y se dirigió cerca de la ciudad de Gaia para sentarse bajo el árbol de Bodhi, y no ha pasado mucho tiempo desde entonces. Todos esos discípulos de Buda, incalculables en número, han practicado por mucho tiempo el camino de Buda, y ahora habitan en el poder de las penetraciones espirituales. Ellos han estudiado bien el camino del Bodhisattva. Incorruptos a través los dharmas mundanos, como una flor de loto flotando sobre el agua, ellos han brotado desde la tierra. Todos ellos han hecho surgir los corazones reverentes, mientras están parados frente al honrado por el mundo. Tal cosa es difícil de concebir, ¿cómo puede creerse?
El Buda recientemente alcanzó el camino, sin embargo sus logros son muchísimos. Por favor, disipa las dudas de la asamblea y dinos cómo esto realmente puede ser. Es como si un joven fuerte, con solo 25 años de edad, señala a hombres de 100 años de edad con cabellos blancos y caras arrugadas, y nos dice: estos son mis hijos. Y los hijos también dicen: él es nuestro padre. Un padre tan joven con hijos tan viejos es una cosa difícil para el mundo creer. El honrado por el mundo es también así. Él ha alcanzado recientemente el camino y todos estos bodhisattvas de resolución firme, que no son débiles ni indecisos, a través de eones ilimitados han practicado el camino del bodhisattva. Hábiles en responder preguntas difíciles, ellos no tienen temor en sus mentes. Determinados en su paciencia, ellos son rectos y formales, poseyendo virtudes venerables. Diestros en la habilidad de distinguir y explicar, ellos no se deleitan en estar con las multitudes, sino que siempre prefieren la concentración dhyana. Porque ellos buscan el camino del Buda, han estado habitando en el espacio de abajo. Oyendo esto de Buda, no tenemos duda acerca de esta materia, sino que esperamos que Buda, para esos del futuro, dé explicaciones para causarles que entiendan. Porque si ellos fueran a dudar y a fracasar en creer en esta sutra, ellos por consiguiente caerían en los caminos diabólicos. En el presente nosotros hemos pedido por esta explicación de estos bodhisattvas ilimitados y cómo, en tan corto espacio de tiempo, los has enseñado y transformado causándoles que hicieran surgir la resolución y el vivir en el territorio de la irreversibilidad. Capítulo 16. El período de vida del así venido. En ese momento el Buda se dirigió a los bodhisattvas y a la asamblea completa diciendo: hombres buenos, ustedes deben creer y entender las palabras sinceras y verdaderas del así venido. En aquel momento, le dé el JO de nuevo 2 veces más a la gran asamblea. Ustedes deben creer y entender las palabras sinceras y verdaderas del así venido. Entonces la gran asamblea de bodhisattvas, encabezada por Maitreya, juntó las palmas de sus manos y le habló a Buda diciendo: honrado por el mundo, solo te suplicamos que hables. Nosotros creeremos y aceptaremos las palabras de Buda. Ellos repitieron esto 3 veces. De nuevo ellos dijeron: solo te suplicamos que hables. Nosotros creeremos y aceptaremos las palabras de Buda. En ese momento el honrado por el mundo, sabiendo que los bodhisattvas no descontinuarían sus pedidos, les habló diciendo: escuchen atentamente. El poder del así venido de las penetraciones espirituales es reconocido por todos los dioses, los humanos y los asuras en el mundo. Ellos dicen que el Buda Shakyamuni, habiendo dejado el palacio del clan de los Shakya y habiendo ido a un lugar no muy lejos de la ciudad de Gaya a sentarse en el Bodhimanda, había entonces alcanzado el Anuttara Samyak Sambodhi. Sin embargo, buenos hombres, realmente yo alcancé la budeidad ilimitada e infinita, hace cientos de miles de miríadas de kotis de nayutas de eones. 34-35. Supongamos que una persona pulverizara en finas motas de polvo cientos de miles de miríadas de kotis de nayutas de asamkheyas de 3.000 millones de sistemas de mundos. Entonces, supongamos que esa persona viajara hacia el este cruzando 500.000 miríadas de kotis de nayutas de asamkheyas de tierras, y allí depositara una mota de polvo. Supongamos que continuara en esta forma, viajando hacia el este, hasta terminar de depositar todas las motas de polvo. Hombres buenos, ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede contar o calcular el número de mundo que esa persona recorrió? El Bodhisattva Maitreya y los otros le dijeron a Buda: honrado por el mundo, esos sistemas de mundos serían ilimitados, infinitos, más allá de la calculación, y más allá del poder del conocimiento de la mente. Todos los oyentes y los pratyekabudas, usando su sabiduría de no filtración, no pueden concebirlos o conocer su límite o su cantidad. Honrado por el mundo, ahora nosotros habitamos en el fundamento o la tierra de Abhayvartika, pero no podemos comprender esta cuestión y por lo tanto, esos sistemas de mundos serían ilimitados e infinitos. 36. En ese momento el Buda habló a las grandes congregaciones de bodhisattvas diciendo: hombres buenos, ahora les explicaré esto claramente. Si todos estos sistemas de mundos, ya sea si haya una mota de polvo depositada en ellos o no, se redujeran a motas de polvo, y cada una de las motas de polvo fuera un eón, el tiempo que ha pasado desde que devine un Buda, excedería incluso a ese de los cientos de miles de miríadas de kotis de nayutas de asamkheyas de eones. Desde ese tiempo en adelante, siempre he permanecido en el mundo Sa, hablando el Dharma para enseñar y transformar a los seres. También en otros lugares, en cientos de miles de miríadas de kotis de nayutas de asamkheyas de tierras, he guiado y beneficiado a los seres vivientes.
Hombres buenos, en ese intervalo, hablé sobre el Buda Dipankara y otros, y además hablé de ellos como entrando en el nirvana, pero esas fueron solamente discriminaciones hechas apropiadamente. Hombres buenos, si un ser viviente llega ante mí, yo observo con mi ojo de Buda su fe y otras cualidades, tanto como la devoción o el embotamiento de sus facultades, y le hago cruzar de una manera apropiada. En todos los lugares, aunque los nombres por los cuales me refiero a mí mismo son diferentes y puedo ser joven o viejo, aparezco y anuncio también que estoy al entrar en el nirvana. También empleo estrategias y métodos variados, hablando el Dharma maravilloso y sutil y capacitando a los seres vivientes el hacer surgir la felicidad en sus mentes. Hombres buenos, al así venido, viendo a los seres vivientes deleitarse en los dharmas inferiores, con insuficientes virtudes y graves corrupciones, le habla a esas personas diciendo: cuando joven, dejé la vida del hogar y alcancé el Anuttara Samyak Sambodhi. Sin embargo, en verdad, devine un Buda mucho tiempo después de eso. Hablo en esta forma meramente como expediente para enseñar y transformar a los seres vivientes y hacerles que entren en el camino de Buda. Hombres buenos, los sutras proclamados por el así venido son todos para el propósito de salvar y liberar a los seres vivientes. Él puede hablar de su propio cuerpo, o puede hablar sobre el cuerpo de alguien. Él se puede manifestar en su propio cuerpo, o manifestarse en el cuerpo de alguien. Él puede manifestar sus propios asuntos, o manifestar los asuntos de otros, pero todo lo que dice es verdadero y no es falso. ¿Cuál es la razón para esto? El así venido conoce y ve el dominio triple como verdaderamente es. No hay nacimiento o muerte, no retroceso o avance, no existencia en el mundo o pasaje a la quietud. No hay realidad o irrealidad, no semejanzas o diferencias. Él ve el dominio triple como no siendo el dominio triple. Maestros como esos, el así venido los ve claramente, sin equivocación o error. Los seres vivientes tienen naturalezas diferentes, deseos diferentes, modos de conducta diferentes, ideas diferentes, pensamientos diferentes y discriminaciones diferentes. Deseando guiarlos a producir las raíces de la bondad, él emplea causas, condiciones, analogías y expresiones diversas para explicar los dharmas variados, llevando así a cabo los trabajos de Buda, sin tregua o respiro. Por lo tanto, dado que he alcanzado la budeidad en el pasado extremadamente remoto, mi lapso de vida es de ilimitados asamkheyas de eones, eterno y nunca se extingue. Hombres buenos, el lapso de vida que alcancé cuando practiqué previamente el pasaje de Bodhisattva, todavía no se ha agotado y es doble que el número anterior. Como ahora proclamo que estoy al entrar en la quietud, verdaderamente no estoy entrando en ella. El así venido usa esto transitoriamente, solo como expediente, para enseñar y transformar a los seres vivientes. ¿Por qué razón? Si el Buda estuviese en el mundo un tiempo largo, aquellos de virtudes insuficientes, que no plantan las raíces del bien, que son pobres e inferiores, que codician los objetos de los 5 deseos, y que están atrapados en la malla de las maquinaciones y puntos de vista falsos, viendo el así venido constantemente presente y no entrando en la quietud, llegarían a ser arrogantes, negligentes, e indiferentes. Ellos no considerarían lo difícil que es encontrarse con él, ni sus corazones serían reverentes. Por esas razones, el así venido dice apropiadamente: Bhikshus, ustedes deben saber que es difícil encontrarse con un Buda que aparece en el mundo. ¿Cuál es la razón? Aquellos de insuficientes virtudes pueden pasar a través de cientos de miles de miríadas de kotis de eones ilimitados, durante los cuales ellos pueden no ver a un Buda. Por eso les digo, Bhikshus, el así venido es difícil de llegar a ver. Estos seres vivientes, oyendo tales palabras, necesariamente comprenderán lo difícil que es encontrarse al Buda y valorarán el anhelar por él. Ellos entonces, plantarán las buenas raíces. Esa es la razón por la que el así venido, aunque no entra en la quietud, habla de ella. Además, hombres buenos, el Dharma de todos los Budas, los así venidos, es así, y se usa para salvar a los seres vivientes. Es enteramente verdadero y no falso. Es como si hubiera un buen doctor, sabio, inteligente y muy bien versado en las artes médicas, y diestro en sanar de sus enfermedades a las multitudes. Ese doctor también tiene muchos hijos, 10, 20 o hasta 100. Entonces él se va de viaje de negocios a una tierra lejana. Mientras tanto, los hijos toman un veneno que les causa retorcerse en el piso con fiebre y alucinaciones. Justo entonces el padre regresa al hogar. Por haber bebido el veneno, algunos de los hijos han perdido los sentidos, mientras que otros no. Observando en la distancia a su padre, ellos están muy felices. A su llegada ellos le reverencian arrodillándose ante él y le dicen: bienvenido en paz y seguridad.
En vuestra ausencia y por nuestra necedad, tomamos un veneno por equivocación. Te suplicamos que nos rescates y sanes, y hagas regresar nuestra salud. Viendo la agonía de sus hijos, el padre consulta sus textos médicos buscando por hierbas medicinales adecuadas de buen color, aroma y sabor. Entonces las procesa mezclándolas y les da el compuesto a sus hijos para que se lo tomen diciéndoles: esta es una medicina excelente, de buen color, sabor y aroma, tómenla. Vuestra agonía se aliviará y no sufrirán más tormentos. Algunos de los hijos que no habían perdido los sentidos, mirando la medicina agradable de color y aroma, la tomaron inmediatamente y su enfermedad se curó al instante. Sin embargo, los otros, los que habían perdido sus sentidos, aunque estaban felices por el regreso de su padre y le habían pedido que los curara de su enfermedad, rehusaron tomar la medicina. ¿Cuál era la razón? Los vapores del veneno habían entrado en ellos tan profundamente que habían perdido sus sentidos, y por lo tanto decían que la medicina de buen color y aroma no era buena. El padre entonces pensó: ¿en qué estado tan deplorables están estos hijos? El veneno les ha confundido sus mentes. Aunque se regocijan por verme y me piden que los rescate y los cure, todavía rehúsan una medicina tan efectiva como esta. Debo preparar una estrategia práctica para inducirlos a tomar esta medicina. Inmediatamente él dijo: deberían saber que estoy viejo y débil y el tiempo de morirme ha llegado. Ahora le dejaré aquí esta medicina excelente para que la tomen. No se preocupen acerca de no recuperarse. Habiéndolos instruidos de esta forma, entonces regresó a la tierra lejana de donde había venido del viaje de negocios. Una vez allí, envió un mensaje a sus hijos diciendo: vuestro padre se ha muerto. Cuando los hijos se enteraron que su padre se había muerto, sus corazones latieron con tristeza y pensaron: si nuestro padre estuviera aquí, se habría compadecido de nosotros, y nosotros tendríamos un salvador y protector. Ahora él nos ha abandonado para morir en otra tierra, dejándonos huérfanos, con nadie a quien confiar. Constantemente angustiados, sus mentes entonces llegaron a despertarse. Ellos entendieron que la medicina tenía un buen color, aroma y sabor, la tomaron inmediatamente y su envenenamiento se curó completamente. Entonces el padre, enterándose de que sus hijos se habían curado completamente, regresó y todos ellos lo vieron. Hombres buenos, ¿qué ustedes piensan? Cualquiera puede decir que este buen médico ha cometido la ofensa del falso testimonio o afirmación. No, honrado por el mundo. El Buda dijo: yo también soy así. He alcanzado la budeidad infinita e ilimitada hace cientos de miles de miríadas de kotis de nayutas de asamkheyas. Por el beneficio de los seres vivientes, yo empleo el poder de los expedientes y digo que estoy al entrar en la quietud, pero no hay nadie que pueda decir correctamente que he cometido la ofensa del falso testimonio o afirmación. En ese momento, el honrado por el mundo, deseo reiterar esta implicación pronunciando los siguientes versos. Desde el tiempo en que alcancé la budeidad, los eones que ha pasado son ilimitados cientos de miles de miríadas de kotis de asamkheyas en número. Yo siempre hablo del Dharma para enseñar y transformar incontables millones de seres vivientes, y así entren al camino de Buda. Y a través de esos ilimitados eones para salvar a los seres vivientes, yo manifiesto apropiadamente el Nirvana. Pero de verdad yo no paso a la tranquilidad inactiva o quinta esencia. Yo permanezco aquí, siempre hablando el Dharma. Siempre estoy aquí, y usando el poder de las penetraciones espirituales, causo que los seres vivientes trastocados o perturbados, aunque estén cerca de mí, no me vean. Las multitudes me ven como pasando a la quinta esencia. Ellos extensivamente hacen ofrendas a mis sariras. Todos me aprecian y anhelan ardientemente, y sus corazones me buscan sedientos. Los seres vivientes, entonces, fieles y mansos, íntegros, con mentes obedientes persistentes y concentrados en una sola meta desean ver al Buda, sin importarles sus propias vidas. En ese momento yo y la Sangha Asamblea aparecimos todos en la montaña mágica del buitre, donde digo a los seres vivientes que yo siempre estoy aquí y nunca he cesado de estarlo. Pero usando el poder de los expedientes útiles manifiesto la cesación y la no cesación de ser. Para los seres vivientes en otras tierras, reverentes, confiados y aspirando, yo hablo el Dharma insuperable. Pero esos de ustedes que no oyen esto piensan que ha pasado a la quinta esencia. Veo a los seres vivientes hundidos en la miseria, y sin embargo me refreno de manifestarme a ellos para causarles que busquen sedientos, y entonces, cuando sus mentes estén llenas con anhelo, yo emerjo y hablo el Dharma. Con esas penetraciones poderosas espirituales, a través de asamkheyas de eones, permanezco siempre en montaña mágica del buitre y también habito en otros lugares.
Cuando los seres ven el final de León y están devastados por el gran fuego, mi tierra es pacífica y segura, siempre llena con dioses y humanos, jardines y bosques, salones y pabellones, y adornos variados y preciosos. Hay árboles enjollados con muchas flores y frutos donde los seres vivientes viajan en delicia. Los dioses tocan tambores celestiales, produciendo siempre diferentes clases de música, y flores mandarabas son esparcidas sobre el Buda y la gran asamblea. Mi tierra pura no es destruida, sino que las multitudes la ven quemándose enteramente. Los preocupados, temerosos y miserables están donde quiera. Todos esos seres con ofensas, por sus causas y condiciones karmáticas diabólicas, pasan a través de asamquillas de eones, sin oír el nombre de la triple joya. Todos los que han cultivado mérito y virtud, que son obedientes, buenos y honestos. Todos ellos me ven aquí, hablando el Dharma. Algunas veces para esta asamblea, hablo del período de vida de Buda como ilimitado. Para aquellos que ven al Buda solo después de largos intervalos, hablo del Buda como siendo difícil de encontrar. El poder de mi sabiduría, la iluminación ilimitada de mi sabiduría es tal, que mi período de vida es uno de los incontables eones logrado a través de un largo cultivo y trabajo. Aquellos de ustedes con sabiduría, no deben de tener dudas acerca de esto. Córtenlas completamente y para siempre, porque las palabras del Buda son verdaderas, no falsas. Ellas son como los expedientes diestros del doctor que para curar a sus hijos dementes, estando vivo, no obstante dijo que estaba muerto, y nadie pudo decir que él hablaba falsedad. Yo también soy como un padre para el mundo, salvándolos a todos del sufrimiento y la aflicción. Pero para los seres vivientes, perturbados como son, hablo de cesación, aunque actualmente permanezco. De lo contrario, si me ven frecuentemente ellos crecerán en arrogancia y flojera. Desordenados y apegados a los 5 deseos, ellos caerán en los pasajes diabólicos. Yo estoy eternamente consciente de los seres vivientes. Aquellos que practican el camino y aquellos que no. Yo hablo varios dharmas para sus beneficios y para salvarlos en una manera apropiada. Yo siempre estoy pensando, ¿cómo puedo causar que los seres vivientes entren en el camino insuperable y rápidamente perfeccionen el cuerpo de un Buda? Capítulo 17. Discriminación del mérito y la virtud. En ese momento, cuando la asamblea oyó al Buda describir el número de eones de la extensión de su tiempo de vida, asamquillas ilimitadas e infinitas de seres vivientes obtuvieron gran beneficio. El honrado por el mundo entonces dijo al Bodhisattva Mahasattva Maitreya: Agita. Cuando hablé de la gran extensión del tiempo de vida del así venido, seres vivientes tantos como los granos de arenas en 680 miríadas de cotis de ayudas de ríos Ganges obtuvieron la paciencia con la no producción de dharmas. De nuevo, 1000 veces ese número de bodhisattvas mahasattvas alcanzaron la puerta del dharán y de la audiencia y la perpetuación. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en un sistema de mundos, alcanzaron la elocuencia fluida del deleite en el habla. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en un sistema de mundos, alcanzaron el dharán y de 100.000 miríadas de cotis de revoluciones ilimitadas. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en un sistema inmenso de mundos, devinieron capaces de hacer girar la rueda del dharma irreversible. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en un sistema medio de mundos fueron capaces de hacer girar la rueda pura del dharma. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en un sistema pequeño de mundos fueron destinados a lograr el Anuttara-Samyak Sambodhi después de 8 vidas. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en 4 grupos de 4 continentes fueron destinados a lograr el Anuttara-Samyak Sambodhi después de 4 vidas. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en 3 grupos de 4 continentes fueron destinados a lograr el Anuttara-Samyak Sambodhi después de 3 vidas. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en 2 grupos de 4 continentes fueron destinados a lograr el Anuttara-Samyak Sambodhi después de 2 vidas. De nuevo, los bodhisattvas mahasattvas, tantos como las motas de polvo en un grupo de 4 continentes fueron destinados a lograr el Anuttara-Samyak Sambodhi después de una sola vida. De nuevo, los seres vivientes, tantos como las motas de polvo en 8 sistemas de mundos, todos ellos hicieron surgir la resolución por el Anuttara-Samyak Sambodhi.
Mientras el Buda proclamaba estas grandes recompensas en el Dharma que los Bodhisattvas Mahasattvas habían alcanzado, desde el espacio llovían flores mandaravas y mahamandaravas, que descendían flotando y se asentaban sobre los Budas sentados sobre los tronos de león bajo los ilimitados cientos de miles de miríadas de millones de árboles enjollados, tanto como el Buda Shakyamuni y el así venido muchas joyas, que habían entrado en el Nirvana hacía tiempo, y estaban sentados sobre el trono de león dentro de la estupa de los 7 tesoros. Las flores también se asentaban sobre los grandes bodhisattvas y la asamblea cuádruple. También descendía una lluvia de fino polvo de chandana e incienso de madera de aloe. Tambores celestiales sonaban en el espacio por sí mismos y sus sonidos maravillosos alcanzaban lejos y extensivamente. También descendía una lluvia de miles de clases de vestimentas celestiales enhebradas con cuentas, tanto como cordones de perlas verdaderas, de perlas maní, y de perlas a vuestra voluntad que cubrían las 9 direcciones. Otras ofrendas para todos en la gran asamblea era el inestimable incienso quemado en una gran cantidad de incensarios preciosos, de manera que su esencia penetraba naturalmente la gran asamblea y su entorno. 37. Arriba de cada Buda había bodhisattvas sosteniendo en alto pancartas y dóseles en una procesión que se extendía claramente hasta los cielos de Brahma. Todos los bodhisattvas, con sonidos maravillosos, cantaron himnos en alabanza a todos los Budas. En ese momento el Bodhisattva Maitreya se levantó de su asiento, descubrió su hombro derecho, juntó las palmas de sus manos, y le dijo al Buda. El Buda habla el Dharma extraordinario, ese que antes nunca hemos oído. El honrado por el mundo tiene un gran poder, y su tiempo de vida es ilimitado. Incontables discípulos del Buda, oyendo al honrado por el mundo discriminan y dicen de esos que obtienen el beneficio del Dharma se han llenado de gozo. Algunos moran en el terreno irreversible. Algunos alcanzan el Dharanis. Otros logran la delicia fluida de la prédica, o miríadas de millones de Dharanis de revolución. Mientras que muchos bodhisattvas, tantos como motas de polvo en un gran sistema de mundos, obtienen todos la habilidad de hacer girar la rueda del Dharma irreversible. De nuevo, tantos bodhisattvas como motas de polvo en un sistema medio de mundos, todos ellos obtienen la habilidad de hacer girar la rueda pura del Dharma. De nuevo, tantos bodhisattvas como motas de polvo en un sistema pequeño de mundos, están destinados a alcanzar el camino de Buda después de 8 tiempos de vida. De nuevo, tantos bodhisattvas como motas de polvo en 4 TRS o 2 grupos de 4 continentes lograrán la budeidad después de un número respectivo de vidas. Se filtró a través de aire, además, tantos bodhisattvas como motas de polvo en un grupo de 4 continentes lograrán la sabiduría total después de una vida más. Seres vivientes tales como esos, oyendo de la extensión vasta de la vida de Buda, alcanzan las recompensas puras e ilimitadas de la no filtración como retribución. De nuevo, los seres vivientes tantos como las motas de polvo en 8 mundos, oyendo la palabra de Buda sobre su extensión de vida, todos, hacen surgir la mente suprema. El honrado por el mundo predica los dharmas ilimitados e inconcebibles, trayendo muchos beneficios, tan infinitos como el espacio mismo. Llovieron en descenso flores celestiales de mandaravas y mahamandaravas. De incontables tierras de Budas llegaron chakras y brahmanes como las arenas del Ganges. Incienso de chandana y de aloe cayendo en profusión como bandadas de pájaros descendiendo del cielo, diseminado como una ofrenda a los Budas. En el espacio vacío, tambores celestiales resonaron magnificentemente por ellos mismos, mientras miles de 10 miles de vestimentas celestiales descendieron en espiral. Incensarios maravillosos salpicados de joyas quemaban un incienso valioso, que naturalmente penetraba las cercanías como ofrenda a los honrados por el mundo. La gran asamblea de bodhisattvas, en una procesión que alcanzaba los cielos de Brahma, sostenía en alto pancartas y palios, altos, esplendorosos y de 1.000.000 de variedades, construidos de los 7 tesoros. Y ante cada Buda había banderas y pancartas enjolladas de victoria, como las miríadas y más miríadas de versos que se usan para alabar y enaltecer a los así venidos. Todas esas cosas mencionadas como nunca habían sido percibidas anteriormente. Oyendo sobre el tiempo de vida ilimitado del Buda, todos se llenaron de regocijo. El nombre del Buda penetra las 10 direcciones. Él beneficia grandemente a todos los seres vivientes, todos aquellos que perfeccionan las buenas raíces, y ayuda a hacer surgir la mente suprema. En ese momento el Buda le dijo al Bodhisattva Mahasattva Maitreya: Agita. Si hay seres vivientes que, al oír que la extensión de vida del Buda es tan larga como eso, y pueden hacer surgir incluso un solo pensamiento de fe y entendimiento, el mérito y la virtud que ganarán es inmensurable e ilimitado.
Si un buen hombre o una buena mujer, por el beneficio de la Nuttara Samyak Sambodhi, practicara las 5 paramitas: Dana Paramita, Shila Paramita, Asanti Paramita, Virya Paramita, y Dhyana Paramita, todas excepto Prajna Paramita, a través de 80 miríadas de millones de nayutas de eones y el mérito y la virtud que él o ella obtendría si se comparara con el mérito y la virtud previa, no llegaría a ser una centésima parte, ni una milésima parte, ni una 100.000 miríadas de millonésimas partes, ni podría ser conocido a través del cálculo o la analogía. Porque un hombre o una mujer buena que posee un mérito y una virtud como esa, retroceder de la Nuttara Samyak Sambodhi sería simplemente imposible. En ese momento, el honrado por el mundo, deseando reafirmar este significado, habló en versos diciendo: si alguien desea buscar la sabiduría de Buda a través de 80 miríadas de millones de nayutas de kalpas, practicando las 5 paramitas a través de todos esos eones, él daría ofrendas a los Budas, a los discípulos Pratyeka Budas, y a las congregaciones de Bodhisattvas. Sus regalos podrían ser comidas y bebidas extraordinarias y preciosas, y ropa y lienzos finos. Él podría dar moradas construidas de Chandana 38 y adornadas con jardines y bosquecillos. Regalos como esos, variados y finos, a través de un número de eones, con una mente fija y nunca negligente, él buscaría el camino insuperable, diciendo: él se lo dedicaría al camino de Buda. Además él podría mantener puros, sin faltas o filtraciones, los preceptos que moderan, buscando el camino supremo alabado por todos los Budas. De nuevo, él podría practicar la paciencia, morando en el estado de obediencia o acatamiento, de manera que si algún mal le ocurre, su mente no estuviese perturbada. También, si aquellos que han alcanzado el Dharma, le ridiculizan y atormentan, él sería capaz de soportarlo. A través de ilimitados millones de eones él podría ser diligente y vigoroso, y por incontables eones él podría morar en un lugar tranquilo, siempre recogiendo sus pensamientos, evitando dormirse. Por esas causas y condiciones, él entonces haría surgir la concentración dhyana, de manera que por 80 millones de miríadas de eones, su mente estaría protegida y clara. Que yo pueda alcanzar la sabiduría total y consumir los límites de las concentraciones de dhyana. Esta persona, por cientos de miles, pero quienes abrigan el orgullo arrogante, siempre fuerte en su resolución. Mientras está sentado o caminando. Bendecido con esta atención plena, de 10 millones de eones, podría practicar esas virtudes meritorias como se dice anteriormente. Pero si hay un buen hombre o una buena mujer que oyéndome hablar de la duración de mi vida, cualquier persona que pueda estar completamente libre de dudas y sospechas y, con un pensamiento profundo, crea solo por un instante, que han practicado el camino por eones ilimitados y que al oírme hablar sobre mi tiempo de vida sean capaces de creerlo y aceptarlo, prometiendo que nosotros en el futuro podamos lograr largas vidas y salvar a los seres vivientes. Como hoy, en el Bodhimanda, el honrado por el mundo, de manera que nosotros en las vidas futuras seamos reverenciados por todos y, cuando estemos sentados en el Bodhimanda, que son puros y rectos, con mucho aprendizaje y dharanis, y que explican las palabras de los Budas de acuerdo a la doctrina, no tendrán duda acerca de este asunto. Además, Ajita, si cualquiera oye de la duración extensiva del tiempo de vida del Buda y entiende la importancia de estas palabras, el mérito y la virtud que esa persona alcanza será inmenso e ilimitado, porque eso lo capacita a uno a hacer surgir la sabiduría suprema del así venido. Hace surgir incluso un solo pensamiento de fe, sus bendiciones excederán a aquellas de la persona que hemos descrito en el párrafo anterior. Recogerá bendiciones como esas. Si hay bodhisattvas, personas como esas recibirán este sutra encima de sus cabezas, hablando el Dharma sin temor, hablar de nuestra extensión de vida en la misma piedra. Rey de los Shakyas, expresa el rugido del león, si hay esos que creen profundamente, personas como esas, cuanto más no será, si este es el caso, para uno que pueda oír este sutra extensivamente. Pedirle a los otros que lo oigan. Sostenerlo en alto. Pedirle a los otros que lo sostengan. Escribirlo por sí mismo. Pedirle a los otros que lo escriban. O usar flores, incienso, cuentas, pancartas, banderas, palios de seda, aceites aromáticos, y lámparas de aceite para hacerle ofrendas a este sutra. El mérito y virtud de esa persona será ilimitado e infinito, porque eso lo capacita a uno a hacer surgir la sabiduría de todos los acercamientos o modos. Ajita. Si un buen hombre o una buena mujer oye sobre la larga duración de la vida de Buda y con una mente profunda lo cree y entiende, él o ella entonces verá el Buda siempre presente sobre el monte Vridrakuta junto con los grandes bodhisattvas y la asamblea de oyentes rodeándolo mientras él habla el Dharma. Él o ella verá también el barro del mundo Saa de venir en lapislázuli.
Este será plano y uniforme, con 4 caminos mayores bordeados con oro jambunada y circunvalado con árboles enjollados. Adyacentes a los caminos habrá pabellones y torres construidos de joyas, donde mora la congregación de bodhisattvas. El mirar en esta forma es indicativo de una fe y un entendimiento profundos. Además, después de que el así venido pase a la quietud, y una persona oye este sutra y no lo difama sino que por lo contrario se regocija en él, ustedes deben saber que eso indica que él o ella ya tiene una fe y un entendimiento profundos. Cuanto más será si el caso es que uno lo lee, lo recita, lo recibe y lo sostiene en alto. Esta persona lleva el así venido sobre la coronilla de su cabeza. Agita. Este hombre o esta buena mujer no necesita edificarme estupas o templos, ni construir viviendas para la sangha ni hacerle las 4 clases de ofrendas. ¿Por qué no? Porque este buen hombre o esta buena mujer, al recibir, sostener en alto, leer y recitar este sutra, ya ha construido estupas, erigido vivienda para la sangha, y hecho ofrendas para ella. Esa persona ha construido estupas de 7 joyas para las sarilas de Buda. Estupas altas y amplias, tapizadas hasta los cielos brahmánicos, con pancartas y palios colgantes. También ha ofrecido muchas campanas enjolladas, flores, incienso, cuentas, polvo de incienso, pasta de incienso e incienso para quemarse, tanto como muchos tambores, instrumentos musicales, flautas, gaitas, instrumentos de viento, diferentes danzas y cantos de alabanzas con sonidos maravillosos. Esa persona ya ha hecho esas ofrendas a través de miles de miríadas de millones de eones ilimitados. Agita. Si después de yo haber pasado a la tranquilidad, una persona oye este sutra, lo puede recibir y sostener en alto, lo escribe o le pide a otros que lo escriba y él o ella, de tal modo, ha construido moradas para la sangha, edificado 32 salones de chandana roja, de 8 de árboles de tala de altura, superiores, amplios y adornados, con jardines, bosquecillos, albercas de baño, caminos, lugares de meditación, vestimentas, comida, bebida, medicina, e instrumentos musicales y con cientos y miles de bhiksus viviendo en ellos. Esos lugares de vivienda para la sangha, salones y pabellones, cientos de miles de miríadas de millones serán incontables en número y se manifestarán como una ofrenda ante mí la sangha de bhiksus. Por lo tanto, digo que después que el así venido entre en la tranquilidad, y una persona recibe, sostiene en alto, lee, recita o explica este sutra a otros, si lo escribe, le pide a los otros que lo escriban, o le hace ofrendas a este sutra, él no necesita construir más estupas, monasterios, o moradas para la sangha, ni necesita hacerle ofrendas. Cuanto más será si eso aplica a una persona que puede sostener en alto este sutra y al mismo tiempo practicar la caridad, los preceptos, la paciencia, la energía, la atención plena, y la sabiduría. Su virtud será suprema, ilimitada e infinita. Igualmente que el espacio hacia el norte, este, sur y oeste, los puntos intermedios, el cenit y el nadir, es ilimitado e infinito, así también el mérito y la virtud de esta persona serán ilimitados e infinitos, y él alcanzará rápidamente la sabiduría de todos los acercamientos o modos. Una persona puede leer, recitar, recibir y sostener en alto este sutra, explicarlo a otros, escribirlo o pedirle a otros que lo escriban, y él puede además construir estupas o viviendas para la sangha. Él puede hacerle ofrendas y alabar a la sangha y a los oyentes, y loar el mérito y la virtud de los bodhisattvas en cientos de miles de miríadas de millones de cienas. Además él puede explicar los significados en el Sutra del Dharma de la flor a otros de acuerdo a sus variadas causas y condiciones. En adición él puede sostener en alto los preceptos puramente, habitar en armonía con las personas, ser paciente y sin enojo, y ser de resolución fuerte y alerta. Él puede siempre valorar el sentarse en dhyana, obteniendo la concentración profunda. Él puede ser energético y heroico, coleccionando todos los dharmas buenos. También puede tener facultades agudas y sabiduría, y ser diestro en responder preguntas. Agita. Si hay un buen hombre o una buena mujer que, después que yo pase a la quietud es capaz de recibir, sostener en alto, leer y recitar este sutra y que también sea capaz de reunir y desarrollar esas otras acciones buenas y virtudes meritorias, esa persona ya se ha dirigido hacia el Bodhimanda y se ha acercado al Anuttara Samyak Sambodhi, y está sentado bajo el árbol del camino. Agita. Ya sea si ese buen hombre o esa buena mujer está sentado o sentada, parado o parada, o caminado, uno debe construir una estupa en ese lugar, y todos los dioses y humanos deben hacerle ofrendas como si fuera una estupa de Buda. En ese momento el honrado por el mundo, deseando reafirmar este significado, habló en versos diciendo:
Si una persona, después de mi extinción, puede sostener en alto reverentemente este sutra, sus bendiciones serán ilimitadas, como se describe anteriormente. Porque él entonces habrá completado todas las formas de ofrendas, y construido estupas de sarilas adornadas con los 7 tesoros, con torres altas y amplias tapizadas hasta los cielos brahmánicos, colgándoles millones y millones de campanas enjolladas, haciendo sonidos maravillosos en el viento. Y también, a través de eones ilimitados, él habrá hecho ofrendas a esta estupa de flores, incienso, cuentas, vestimentas celestiales, y toda clase de música. Él habrá quemado óleos fragantes en lámparas de aceite, que brillan radiantemente en todo derredor. En la era diabólica, durante el final del Dharma, ese que pueda sostener en alto este sutra, entonces, como se menciona anteriormente, habrá hecho completamente todas esas ofrendas. Si una persona puede sostener en alto este sutra, será como si en la presencia del Buda mismo él hubiera usado madera fina de chandana para construir viviendas para la sangha como ofrendas a él. Estos 32 salones, de 8 árboles de cala en altura, repletos con comida, vestuario fino, cientos de miles puedan vivir, y ropa de cama, donde será amplio y adornado con jardines, bosquecillos y albercas de baño, caminos y cuevas de meditación. Él puede con fe y entendimiento, recibir, sostener en alto, leer, recitar y escribir, o pedir a otros que lo escriban, y hacerle ofrendas a este sutra, diseminado flores, incienso y polvo fragantes, y quemando constantemente lámparas con aceites fragantes hechos de sumana, champaka y atimutaka. Ese que hace tales ofrendas obtiene méritos y virtudes ilimitados. Al igual que el espacio vacío es ilimitado, así también serán las bendiciones. Cuanto más será el mérito de ese que sostiene en alto este sutra, que también es dadivoso, sostiene los preceptos, que es paciente y se deleita en el samadhi dhyana, que nunca odia o blasfema, y que es reverente en las estupas y los templos, humilde hacia los bhiksus, apartado de la arrogancia, y siempre pensando en la sabiduría. Él puede refrenarse de la cólera cuando se le hace preguntas difíciles y es obediente en hacer explicaciones. Aquel que pueda ejecutar tales prácticas tendrán méritos y virtudes ilimitadas. Si uno ve un maestro del Dharma logrando virtudes como estas, uno debe diseminar flores, ofrecerle a él vestimentas celestiales, inclinar la cabeza de uno a sus pies, y pensar de él como uno que sería un Buda. Además uno debe pensar, pronto él arribará al Bodhimanda, logrará las no filtraciones, lo incondicionado y beneficiará ampliamente a los dioses y humanos. Donde quiera que tal persona esté, camine, se siente o se recline, o hable un solo verso, uno debe construir una estupa, maravillosamente fina y adornada, y hacer toda clase de ofrendas a ella. El discípulo de Buda, morando en este lugar lo disfruta como lo haría el Buda, siempre habitando dentro de él, ya sea caminado, sentado y reclinado.